torrente. En el torrente Aras también se realizaron unos enfaginados para corregir la erosión en la zona conocida como Las Señoritas. Consistía en clavar unas estacas de roble que luego se entrelazaban ramas de sauce. Una vez que se habían hecho los enfaginados, se sembraban las fajas con semilla de espinos que recogíamos en el mismo cauce de Aras, donde abundaban muchísimo. Quedó muy bien fijada esa erosión. Lo único que por falta de presupuesto pues no se pudo llevar a cabo en toda la superficie de la erosión. En fin, o sea, preguntar a los capataces las horas que habían hecho porque llovía y a lo mejor no hacían las 8 horas exactas. Y para luego, al final de la quincena, pues hacer una lista con lo que importaba la nómina. Pues cobrábamos poco, pero encima de poco, pues sin seguro. Y si te hacías mal, pues se ve que tenían 2 o 3 seguros para todos en general. Si te hacías tú mal, quitaban a aquel del seguro y te ponían a tú. Y así, por ejemplo, siempre. Cobraban quincenalmente a 30 pesetas en el día los peones, los albañiles a 40,50. En el año 64 aproximadamente empezaron las obras de las pistas de esquí de Sallent. Eso hizo que la mayor parte de los albañiles de Biescas se fuesen a trabajar allí porque cobraban muchos mejores jornales. Entonces tuvimos que recurrir a buscar personal fuera de Biescas y concretamente en el dique del torrente Aurín en el año 65 conseguimos 2 canteros que estaban trabajando en Canfrán pagándoles a 40 pesetas en la hora, que eso suponía doblar lo que hasta entonces se había estado pagando en esa zona de Biescas, pues conseguimos poder hacer esta obra del torrente Aurín. Pues eran trabajos duros, sí, porque entonces había pocos medios no había ni grúas ni nada, ni plumas ni nada. Se hacía todo como antiguamente. Allí se removían zaborros muy gordos en ese barranco, que había que subirlos entre 6 para el muro. Yo creo que la gente no ha captado muy bien o no se ha enterado muy bien de la labor que se realizó con todas las obras de defensa y corrección de los barrancos y de los aludes, y lo que han servido de beneficio, ¿no?, para la conservación del monte. Bueno, pues el personal de estos pueblos tenían muy a bien estas obras por el motivo de que lo primero daban trabajo y después la obra servía para sustentar en los terrenos. En el momento de que había muros, retenían los ríos, no había tanta pendiente y siempre iba en favor del terreno. Las muy excepcionales nevadas del invierno de 1915 motivaron la caída de numerosos aludes y alguno de ellos por cuencas por las que no existía precedentes de que tales fenómenos se hubieran producido. Causaron aquellos fenómenos en el expresado invierno la ruina completa de 5 grandes edificios valorados en más de $500.000 de pesetas, y como consecuencia de ello hubo de acudir la sociedad propietaria del balneario ante los poderes públicos en demanda de que se ejecutasen en los montes que circundaban el balneario trabajos de defensa necesarios para que fenómenos de aquella clase no se reproduzcan. Otro gran problema que tuvo que resolver la administración forestal a principios del siglo XX, tanto en el Valle del Aragón como en el del Gállego,
fue el de los aludes de nieve y sus consecuencias. El balneario de Panticosa sufrió durante varios inviernos cuantiosos daños a causa de grandes aludes que hicieron necesaria la construcción de distintos paramentos para evitarlos o contenerlos. En esta zona también se construyeron, con el mismo objetivo, diques en otros cauces próximos. En las obras del balneario utilizábamos una casa que nos prestaron a la entrada del balneario. Allí se quedaban los obreros andaluces y las caballerías. La gente de Viescas y Escuer la bajábamos y subíamos todos los días con un camión. El 13 de agosto de 1962, subiendo material, arena concretamente, al dique, se fue uno de los muros de contención del camino y volcó el vehículo y tuvimos en el accidente murió uno de los trabajadores. El 11 de octubre de 1963, estando haciendo los rastillos de Arnales, cayó una nevada, intentamos subir llegar hasta el balneario para rescatar al personal que estaba ahí, los andaluces, y a las caballerías, pero nos tuvimos que dar la vuelta pasado Panticosa. Al día siguiente, el día 12, el día del Pilar, pues lo intentamos de nuevo, subimos con el Unimog cargándolo de arena y con 5 personas y provistos de palas conseguimos llegar hasta la zona de 3 badenes. De ahí hasta donde estaban alojados ya tuvimos que subir andando. Cuando llegamos allí, pues encontramos a los andaluces que habían pasado una noche malísima de frío, y en cuanto el burrero les abrió la puerta de la cuadra, los animales salieron disparados, carretera abajo, y no los pudimos coger hasta el pueblo de Panticosa. En este tipo de obras se utilizaban entre 15 y 20 personas. 2 o 3 eran albañiles o canteros y el resto peones, que eran los que se ocupaban de acercar el material, amasar el mortero, acercar las piedras y, en fin, asistir a los albañiles. A mí estaban las piedras arregladas y me las cargaban en el estirazo y yo llevaba el caballo de ramal y me las descargaban allí en el muro. Allí en el muro la gabarda igual hacía 10 o 12 viajes de piedra al día para el muro. El personal que se utilizaba era de Viescas, Escuer y andaluces. A pesar de estar yo con el caballo, había 6 o 8 burros que subían el material, cemento, piedras, algunas piedras preparadas y el agua. Que el agua la subían en bidones. Había un burro que se dedicaba solo a subir agua. Normalmente se les ponía 2 sacos de cemento, pero si la cosa apremiaba y había necesidad, pues llegaban hasta subir 3 sacos. Tenían unos burros de Soria muy buenos todos, y compraron uno aquí en Barbastro, muy majo, pero para carga no les valía para nada. Y un día subiendo con una carga, pasando por allí por donde iban a descargar, se cayó para dentro de un cimiento. Dentro del cimiento. En el rastrillo de Sarriales utilizamos un vehículo, el Unimog, que era estrecho. Aprovechamos el camino que sube a los lagos. Con él transportamos el arena y el cemento.
Había muchos sacando la tierra con carretillos, una camioneta de forestales sacando las piedras medianas y 2 caballos estábamos sacando las más gordas en el esturrazo. Y no te dejaban parar a hacerte un cigarro, que ya te echaban la bronca. Nos pagaban 7 pesetas de jornal a los obreros y a mí 14 porque cobraba 7 el caballo. Las obras que se realizaron en el balneario de Panticosa consistían en pantallas de hormigón, diques vacíos y diques en rastrillo. Para atender a los trabajos de repoblación de las 1.233 hectáreas que faltan por repoblar de pinos y para la creación de pastizales, es muy necesario disponer de un camino capaz para el tránsito de vehículos de 2 ejes, que facilitará considerablemente el transporte de plantas, herramientas, maquinarias, piensos para los bueyes, obreros, etc. Precisamente debido a la carestía de estos transportes, se está demorando los trabajos de repoblación en espera a que se construya el camino. En los primeros años, la apertura de las pistas forestales se realizó de forma totalmente manual, tanto la excavación de su caja como la compactación de su firme. De forma progresiva iría llegando diferente maquinaria que acabaría facilitando enormemente tanto su ejecución como el número de las mismas. Su apertura supuso en muchos casos la construcción de otras obras imprescindibles, como puentes, muros laterales de contención, alcantarillas, etc. Algunas de las pistas forestales abiertas durante esta época siguen estando operativas en la actualidad. Algunas de ellas han prosperado y se han convertido en carreteras locales, con acabado de asfalto incluido. Otras se deterioraron por falta de mantenimiento y están intransitables, aunque la mayoría de ellas siguen estando operativas y actualmente cumplen un importante papel en las comunicaciones y el desarrollo agropecuario de esta comarca. Normalmente no trabajábamos por los inviernos y nos quedamos en el molino Escartín, que nos dejaron un hierbero y ahí dormíamos en aquel hierbero, pero allí hacía un frío horrendo. Fue un invierno que heló mucho y como en aquel hierbero hacía tanto frío, los panaderos del molino Escartín, que empezaban a hacer pan a las 6 de la mañana, pues nosotros bajábamos al molino a las 6 de la mañana cuando ellos empezaban a encender el horno ya, a calentarnos allí, porque en el hierbero era imposible de aguantar allí del frío. Mi segundo trabajo fue en la pista de Baserán, de Berbusa, que pasa por Berbusa, y trabajábamos ahí. Y nos íbamos a quedar a Berbusa, a casa del maestro, con un albañil de mi pueblo. Si estuvimos 10 años haciendo pistas, pues se comieron los 10 años migas para almorzar. Migas y, qué sé yo, algún trozo de longaniza, algunas sardinas en aceite y por ahí, de esas de lata grande. Y después el cocinero, pues al mediodía, pues casi siempre era la misma comida también. Carne con patata y arroz y cosas de esas. Y por la tarde, el cocinero, si nosotros parábamos por lo menos a las 6 o las 7 de la tarde, el cocinero marchaba un par de horas antes con la sartén al hombro por aquellas sendas para cuando llegábamos en Oliván que tuviera un poco de cena preparada para cenar, que normalmente siempre cenábamos que patatas, unas patatas que las llamaban aquellos de Leciñena gorrineras, patata gorrinera que la cocían con la piel y después cuando llegábamos todos las pelábamos y las cortaban menuditas con un poquitín de cebolla menuda, algunos ajitos y aceite y vinagre. Y carne con tomate y por ahí. Trabajábamos de sol a sol, no había horario. Y los domingos íbamos a casa, a Barbenuta, a buscar comida.
pues que teníamos 2 horas, más de 2 horas andando. Entonces, ya ves, el día se pasaba entre ir y venir. Y luego, pues, para traer, pues, pan, huevos, patatas y algún poco de tocino sería. Con aquellos barrancos que había por Oliván, que había charcas así grandes, echábamos un culito de un poquitín de dinamita con un fulminante y pegaba un poco de explosión y a lo mejor salían 8 o 10 truchas por allí. Y con eso a lo mejor algunas noches cenábamos alguna trucha o barbos o por ahí. Yo entonces tenía 17 años, había un albañil mayor que me preparaba las piedras y yo las colocaba a mi forma, otros las traían en un baluarte y después íbamos arreglando las alcantarillas de la pista y allí estuvimos pues unos cuantos meses, no recuerdo cuántos, bastantes, y ganábamos 100 pesetas. Quiere decir que la herramienta que empleábamos en esas pistas pues era picos y pistolos. Y yo que era en el mar joven y el que esto tenía que ir a los herreros a aguzar los picos y los pistolos. Y normalmente